Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de este podcast en Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y recuerden que aquí no decimos lo que quieren oír, decimos lo que hace falta. Y es muy importante que yo les dé este preámbulo el día de hoy porque este tema vamos a romper mitos a más no poder. Casi que ponemos cronómetro para comenzar a romper mitos porque vamos a desmitificar la diversidad sexual, que es un tema tabú, que sigue siendo un tema que genera problemas sociales, que es un tema donde se tiene que alzar la voz. Y para poder construir el tema del día de hoy, no pudimos tener a un mejor invitado. Tenemos aquí a Emanuel Temores, que ahorita se los voy a presentar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar acá. Gracias, Tommy. Me gusta este tema. Y constantemente, pues es que no es que te informes porque soy parte de la diversidad, pero sí me gusta estar al tanto y discutir sobre esto. Sobre todo discutir y plantear las cosas como con nuestra visión, que no sea y hacer y mandar información a las personas, porque no todos están enterados de esto y hay quienes no les importa, ¿no? Eso es muy importante. Por favor, quédense, escúchenlo y hasta que termine esto, juzguen. Quiero platicarles, Emanuel dirige un estudio de publicidad digital que se llama Monstrum Advertising. Excelentes en toda esta parte, digo, bien Vita, trabaja con ellos en la parte de los ads de Sí. Google. Y ellos, bueno, manejan muchísimas cosas más, ya lo buscarán en sus redes sociales. Él ha trabajado como promotor de la cultura LGBTIQ+, desde el 2009 y como articulista y editor de revistas también y en el movimiento del orgullo LGBTI o Pride en organizaciones locales e internacionales. Entonces es alguien que sabe de lo que está hablando, es alguien que nos puede ayudar a romper estos mitos. Y lo primero con lo que vamos a entrar a esto es hablar de diversidad sexual, porque la diversidad sexual no solo tiene que ver con lo sexual, engloba muchas cosas. Cuando escuchamos la palabra diversidad sexual, ¿qué es aquello que tenemos que saber? Pues sí, mira, podemos comprender un poco mejor con peras y manzanas con 6 conceptos. El género es lo que tenemos entre las orejas, es decir, con lo que pensamos. El sexo es lo que tenemos entre las piernas. La identidad de género es con lo que nos vamos a la cama. Y la orientación sexual es con quién nos vamos a la cama. Okay. El sexo en la práctica es lo que hacemos sin ropa. Y la expresión de género es lo que hacemos con ropa. Entonces, comprender esos 6 conceptos básicos es lo que nos va a llevar a cuando estamos platicando con alguna persona o hablando de alguien o de algún grupo, a pensar que no todas las personas, por ejemplo, homosexuales, tienen necesariamente, o eso implique la genitalidad o la manera en la que viven es distinta de acuerdo a su expresión de género, su identidad de género, su sexo con el que fueron identificados al nacer. O sea, eso nos va a abrir ese panorama que necesitamos conocer para no tener ese sesgo o pensar que todos somos iguales si no somos heterosexuales cuando somos LGBT. Eso es importante porque luego las personas llegan a creer que esto tiene que ver con los colores, ¿no? Sí, Ven los colores y ya empieza un estigma y empieza una discriminación, porque entonces las personas piensan en cuestiones de que lo afeminado tiene ya un sentido o una definición, que si una mujer no es afeminada ya tiene un sentido, una sí. definición, y empieza como esta señalización que es crítica para la salud mental y para la salud identitaria que alguien puede tener. Sí, yo, algo que también nos da este conocimiento es aprender a conocer los matices. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que eres o te haces, o lo eliges, ¿no? Aquí yo creo que es una discusión como lo del huevo o la gallina. Definitivamente sí naces con algo,
pero también tú eliges tus batallas. Es decir, vamos a ponernos en dos extremos. Por ejemplo, una persona, un hombre gay que es cisgénero, que es muy masculino y que quizá decide en su vida solo salir del closet con sus amigos. Hay que explicarle a la audiencia qué es cisgénero. Cisgénero es que estás conforme con el género con el que te identificaron al nacer. Con el sexo con el que te identificaron al nacer y tú te identificas con el género. Entonces, si te registraron como hombre, tú vives tu vida como hombre y no cambias nunca tu acta de nacimiento y vives como tal, ¿no? Bueno, vives con como una persona masculina, ¿no? Con esas construcciones sociales. Entonces, un hombre cisgénero que solamente sale del closet con sus amigos en toda su vida y es muy masculino porque eligió esa batalla solamente de salir del closet con un grupo de personas, porque puede tener quizá miedo de sentir un rechazo en su trabajo, en su familia, o porque así le gusta vivir. Entonces vamos a poner en el mapa a una mujer trans, que las mujeres trans son las que siempre, dentro de este abanico de diversidades, son las que siempre tienen más, pues las que tienen más batallas en su vida. Entonces, tú eliges si te quedas ahí, pero obviamente si quieres ser libre y si quieres tener una vida feliz, plena y sobre todo digna, pues vas a querer elegir esas batallas por más difíciles que sean. Pero si decides entonces caminar esas batallas, tienes a la mujer trans que quizá primero salió del closet como gay y después como travesti, porque se comenzó a travestir. Y después la batalla de salir del closet como una persona trans, cuando ya dice se asume como una persona del género femenino. Entonces, las batallas que va a tener también va a ser que no va a conseguir trabajo porque hay muy poco cupo laboral para las personas trans, que va a tener más señalamientos, que la van a correr de su casa. O sea, estoy hablando obviamente del peor panorama que sí sucede. Y cuando te dicen es que no se te nota, entonces estamos hablando del hombre que decidió que no se le notara porque es masculino, pero también creo que es un halago que te digan sí se te nota porque tú has construido, tú has elegido caminar esas batallas y te han costado trabajo y ya asumiste que quieres vivir así. Y te ha costado decisiones y te ha costado rechazo de tu familia, de tu trabajo, etcétera, porque has decidido, tú eliges las batallas que quieres llevar. Hay lugares donde no es fácil eh, llevar a cabo estas batallas porque no nos permiten en estos contextos. Digo, en México ahorita es un país que afortunadamente más o menos sí abraza la diversidad, por lo menos en el discurso político sí, ya en la práctica no sabemos que no sucede, pero hay lugares donde definitivamente estas batallas no pueden suceder porque si te ven en la calle con un hombre besándote, pues ya te van a matar. Y que yo he escuchado luego personas que hablan de, es que está bien, yo no tengo problema con que esté un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, solo que enfrente de las personas no se agarren de la mano, solo que enfrente de las personas no se den un beso, solamente que lo hagan en su casa. ¿Esto es violencia, esto es agresión o esto realmente sería respetar a la sociedad? Eso es violencia, porque al final nos tenemos que educar y conocer la diversidad desde que estamos pequeños. O sea, si dicen es que no quiero que mi hijo vea a dos hombres besándose, pues los va a ver. O Sí, no es sea, como que se va a hacer homosexual porque ve a alguien sí, besándose. bueno, y en las redes sociales que ahorita todos tenemos acceso, incluso los niños, pues ahí también lo va a ver. Entonces, es querer estar ciegos hacia algo que ya sucede y también eso, o sea, es lo mismo, ¿no? Como no quiero ver lo que pasa más allá. Bueno, pues, ¿qué crees? Que yo ya me asumí y yo tengo el derecho de hacerlo. Y además es una cuestión de valentía, también es como demeritar la valentía, la historia de vida que tienen las personas y la historia de vida y toda la historia que tenemos que desde que, o sea, tenemos más o menos 50 o 60 años donde se discute esto a nivel mediático en algunas partes del mundo, no en todas. Entonces tenemos también la sociedad tiene una deuda histórica hacia nosotros en cuestión de, o sea, ahorita nosotros hablamos de esto, pero hace 50 o 60 años no se hablaba. Sí, ¿y qué es lo que dices de las batallas? Yo no creo que una persona heterosexual, cisgénero,
diga, ay, qué ganas de ponerme en la boca del lobo y no, no soy, pero déjame, transiciono. No lo va a hacer. O sea, si realmente no hay esta parte de sentirse así, de saberse así, de asumirse así, pues evidentemente alguien no lo quisiera hacer, ¿sabes? Exacto. Ya a veces cuando empiezas a conocer, porque es algo que va vinculado a lo que acabas de decir, Tommy. Cuando eres una persona heterosexual con que estás conforme con tu género, no tienes que salir del closet, no tienes que investigar o que justificar tu existencia ante tu familia y ante tu trabajo. No justificas tu existencia y entonces para nosotros las personas LGBT, y esto también es algo que me parece bonito, que creo que no todos lo hacen, pero la mayoría de las personas LGBT sí lo tenemos que hacer en algún momento, es investigar de dónde venimos, porque a veces tenemos que justificar nuestra existencia. No debería de ser así, pero esto hace que te vincules con personas de LGBT. Por ejemplo, la mayoría crecemos de niños sin una figura que nos diga o con la que tengamos una confianza de decirle, por ejemplo, que te quieres vestir de mujer o que te gusta una persona de tu mismo género. Ahorita estoy hablando de la expresión de género también, porque eso es importante. No solamente se trata de que me gusta una persona de mismo sexo género, pero entonces no tenemos esa figura con la cual acudir, o a lo mejor hacen unas pláticas de, ay, ¿cuál es la niña que te gusta, no? Y tú así como, no, pues la neta no, pero no lo dices. Entonces creces, a lo mejor en la adolescencia, por eso a mí se me hace muy importante que salgan del closet lo más pronto posible, porque empiezas a generar empatía y amistades que después se convierten en tu familia. Y entonces es cuando empiezas a investigar, empiezas a ir a lugares que son seguros para las personas LGBT y hablar de temas en los que no pudiste hablar durante mucho tiempo. Y es por eso que a veces se construyen lazos muy importantes entre las personas LGBT, y la cultura LGBT también tiene mucho que ver con, eh, pues con este lenguaje, con expresiones, con figuras públicas, con artistas. Entiendo que no a todos nos gusta esto, pero entonces te identificas con eso y de ahí recibes información que durante mucho tiempo no pudiste abordar fácilmente. Porque yo he escuchado personas que dicen, es que eso que hacen en las marchas no me representa. Y digo, ah, cabrón, pues entonces, ¿qué sí te representa? Porque si Sí, no claro. hubiera esas marchas de hace años, no estarías tú pudiendo decir que no te representa, ¿eh? Sí, hay una frase que se dice mucho aquí en México, que es que gracias a las vestidas los barbones se pueden casar. Y entonces también a nivel mediático, yo recuerdo que cuando en los 2000, que ya había marchas aquí en Guadalajara, y yo veía en el Canal 4 estaba el show de la barandilla o algo así, Ah, sí, ¿no? sí, Que sí. es hasta, siempre se estaban burlando de la gente y se iban a las marchas y obviamente pues se exponen a quienes andan más vistosos, ¿no? Porque pues también ese día es ir pues a expresarte tal cual eres. Realmente, como lo hablamos hace rato, con esos seis términos, también la expresión de género es algo de lo que tenemos que estar conscientes. O sea, es un performance. Si yo me quiero traer tacones, quiero expresar a través de los tacones que estoy usando algo, y es de mi performance de día a día. No solamente se trata, a veces no solo porque te gustaron. O sea, si un hombre usa tacones, implican muchas cosas desde que sale de su casa. Pero bueno, hablando de las marchas, pues sí, obviamente exponen a quienes son más vistosos, y también ese día pues se presta que nosotros podamos expresarnos de una manera eh, pues más folclórica, más colorida. Pero pues si te pones a ver de los cientos, miles, a veces millones de personas que asisten, la mayoría van en un atuendo cómodo. Ujú. Pero de eso no se fijan, ¿no? O sea, al final las personas que son diversifóbicas siempre van a hablar en contra van a ver las cosas que para ellos son negativas para justificar que la diversidad sexual es algo adoctrinante o es algo malo para la sociedad, ¿no? Y que a mí me gustaría luego tocar este tema de la parte de la diversifobia, porque
no quiere decir que odies, sino que hay cosas que parecen muy mínimas, entre comillas, que pueden ser muy dañinas como asumir. Por ejemplo, yo asumo que alguien es heterosexual, que alguien es homosexual, que alguien es lesbiana, solo por lo que veo o por lo que sé, y que eso luego pasa mucho con los heterosexuales, pero Sí, también pasa mucho en la comunidad, o sea, en la diversidad sexual, decir, no, claro que ese es homosexual, ve cómo no, sí, ¿sabes? claro. Sí pasa. Y entonces, lo que también quiero rescatar es, y te lo quiero preguntar, ¿consideras que dentro de la diversidad sexual existen personas diversifóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas? Sí, claro que sí, sí existen. Y pues desafortunadamente pertenecer a este colectivo o a este sector o a este grupo no nos exenta de ser diversifóbicos o transfóbicos o incluso en estas interseccionalidades, pues también ser racista o clasista, ¿no? O sea, nosotros como personas LGBT vivimos ya un rechazo en algún momento, algunos más que otros. O sea, si en nuestra familia nos abrazan, en la escuela siempre va a haber alguien que no lo haga o en un trabajo. Ujú. Entonces, es mentira que las personas, o sea, bueno, yo no conozco a ninguna persona LGBT que no ha sufrido discriminación, aunque sea mínima, ¿no? Claro. Pero sí, entonces sí existe esta, o sea, a lo que voy es que si ya nosotros hemos sido o somos un sector vulnerable en el que ayer estaba viendo, pues en el Instagram, una amiga mía, Oli, que es trans, y compartió algo donde dice, tú no sabes lo que es amanecer sin, sin los mismos derechos. Entonces, Qué sí fuerte. sobre todo yo he visto mucho racismo, ¿no? Era lo que comentaba, o sea, una persona, un hombre blanco, cisgénero, gay, de una ciudad como Guadalajara, vamos a decir, no va a sufrir eh, la misma discriminación o el mismo rechazo que una persona que quizás es morena, de la periferia, que es trans, entonces, pero creo que tenemos que ser más empáticos nosotros como personas LGBT porque al final ya hemos tenido ese rechazo en algún momento. Y entonces, a ver, vamos con el primer mito. La diversidad sexual se elige. Tú eliges tus batallas, como ya comenté. O sea, tú eliges dependiendo de tu plan de vida y de tu contexto. O sea, bueno, tú no eliges ser gay, ¿no? ¿Cómo reconocerlo? Sí, reconocerlo sí es una elección, pero definitivamente, pues tú naces con algo ya en tu cerebro. La diversidad está acá más que en la genitalidad. O Ujú. sea, también se asocia mucho a mí no me importa con quién te acuestes, es, primero hay que pensar que todo viene desde arriba. Entonces, pues sí, también eliges hasta dónde vas a llegar de acuerdo a tu valentía también, ¿no? Sobre todo con las personas en el tema de la expresión de género. Nuestro segundo mito sería ser trans o no binaria es una confusión. Pues no es una confusión. Y las personas, si apenas a veces están empezando a normalizar lo gay y lo lésbico, vamos a llamarle, Ujú. pero todavía lo trans y menos lo no binario no lo entienden. Se dicen, no, o sea, es que a ver, de aquí parten dos cosas. Bueno, una cosa que son dos colores, el azul o el rosa, ¿no? Entonces todo tiene que ser azul o rosa. En las fiestas estas de gender reveal es azul o rosa. Y yo digo, ¿cómo sabes si la persona que van a ser, no se va a identificar como el azul que le estás, ya adjudicando, ¿no? Pero entonces entienden la construcción de la vida como eres azul o eres rosa. Y entonces lo no binario, ¿dónde entra? Pero no todo en la vida es
de un extremo a otro o es polarizado, que justo ahora estamos viviendo en un mundo que se está polarizando más. Y lo estamos viendo en Estados Unidos y en el Reino Unido, que recientemente en el Reino Unido fue esta semana, en donde las mujeres o los hombres, así se les va a llamar, pero solo como se identificaron al nacer. Es decir, no hay entrada o no hay cabida para las mujeres trans o para los hombres trans, y menos para las personas no binarias. Y en Estados Unidos ya sucedió lo mismo. Y en Argentina ya andan, que en Argentina es un país donde estaba muy a la vanguardia en esto, todavía lo está, pero pues el presidente que tienen en el poder, pues no está de acuerdo con estas políticas. Entonces, imagina que más o menos abrimos un panorama en el que lo no binario y lo que no tiene género, pues ya tiene un nombre, porque antes no tenían un nombre. O sea, en los 2000 tú hablabas de... No existía ese término y le llamaban andrógino, algo que no parecía ni masculino ni femenino, pero esto estoy hablando de la expresión de género, porque pues, tú puedes ser no binario, identificarte como no binario, pero no precisamente ser de una expresión de género ambigua. Pero bueno, ¿Cuál sería una forma de que entendamos de manera sencilla qué es el ser no binaria? una persona no binaria no se identifica como mujer ni como hombre y no vive bajo los parámetros de la masculinidad ni de la feminidad. Es decir, es también como, no quiero llamarle conflicto, pero sí es un conflicto entre no quiero ser ni azul ni rosa. Entonces, quiero vivir mi vida como algo que no pertenece a estas dos, ¿cómo le podemos decir? Opciones o imposiciones. Sí, como constructos sociales en un punto, Constructos, porque son así es, constructos, constructos lo que sociales. van diciendo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres y cómo habla un hombre y cómo habla una mujer, cómo se mueve, cómo camina, cómo se viste, cómo come, o Sí, sea, hay de todo. sí, es eso y es entender que también qué aburrido sería que todo sea rosa y azul, ¿no? Entonces, esa sí es una imposición, decirte que o eres rosa o eres azul. Y entonces me parece o yo percibo que es un poco más aceptado lo trans porque es más fácil que encaje en lo azul o en lo rosa que lo no binario, porque entonces muchas personas no saben, entonces, ¿qué eres? Y casi casi que van a decirte, pues, porque no entienden. Es mucho más fácil cuando convives con una persona no binaria comenzar a entender pues Este fenómeno, este su concepto, pensamiento, sus pensamientos. no fenómeno como de Sí, que sí, es un sí. fenómeno, pues, ¿no? Como todo esto que se desprende Sí, del cómo empiezan a hacer autenticidad y a echar raíz en su identidad desde ser no binarias. desde ser no binarios. Y como te comentaba, pues yo recuerdo que hace 20 años no existía ese término. Entonces ya había personas no binarias y sí sirven los términos y los conceptos para darle un sentido también a veces político. Por ejemplo, si no existe el término no binario, pero ya existían estas personas viviendo, coexistiendo con nosotros, pero ya al momento de que existe un término, se pueden hacer cambios en las legislaciones o hablar de manera... en la academia, etcétera, definitivamente no tendríamos que esperar a que existan, pero funcionan los términos. Como no podemos esperar a que el gobierno legisle para que las personas no binarias tengan una identificación con este género, para nosotros llamarles por su nombre y por sus pronombres. Si te vas a esperar a que existan estas legislaciones, entonces es ahí cuando la sociedad no avanza, ¿no? Si tú como empresario o como emprendedor ves que no hay personas, no sé, tienes 50 personas trabajando contigo y ninguna es trans, ninguna es no binaria, es como cuando vas caminando y no ves personas con silla de ruedas. ¿Por qué no hay? Porque las calles no están adaptadas para que puedan estar ahí, pero sí existen. Entonces,
Si nos esperamos a que los gobiernos legislen para que haya un cupo laboral trans o cupo laboral para las personas que no se identifican con su género, entonces nos vamos a esperar otros 50 años a que esto suceda, cuando si nosotros tenemos la capacidad de emplear a estas personas y de tener políticas internas que ayuden a, pues a la diversidad humana, ni siquiera estoy hablando de sexual, pues es lo que sucede, ¿no? O sea, las personas trans y las personas no binarias tienen que esperar a que se legisle, y aún así hay personas muy escépticas y que no respetan la identidad de género de nosotros, pues. Y un tercer mito. Las personas LGBTIQ+ quieren imponer su estilo de vida. No, no es así. Más bien, en mucho tiempo, pues sí se impuso esto del azul y el rosa, ¿no? Entonces, definitivamente no. Pero te voy a platicar algo, Tommy, de un libro que estoy leyendo reciente. eh, y habla de cómo, por ejemplo, o sea, es muy curioso porque este libro se escribió hace como 4 o 5 años. Y ahora, en este año, hemos visto cómo es tan frágil no es nuestra existencia ante los ojos de muchas personas, ¿no? El movimiento del orgullo comenzó hace más o menos 50 o 60 años. No comenzó, se hizo mediático en Estados Unidos en los años 60. O sea, porque ya existíamos, ya había personas trans, ya había bares, ya había bla, 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 pero con los movimientos del orgullo de Stonewall empezó a ser mediático, y esto fue mediático a nivel mundial, a escala mundial. Entonces, digamos que Estados Unidos fue el país que más promovía la diversidad sexual y los derechos de la diversidad sexual, junto con la Unión Europea después. Pero entonces, cuando esto comenzó a suceder, sobre todo en la década de los 90 y los 2000, en los países que han sido siempre enemigos de Estados Unidos, como Rusia, Irán, algunos países de África, em, comenzaron a tomar lo LGBT y la homosexualidad como un adoctrinamiento o de occidental. Es decir, no sé si recuerdas las Tatú, el grupo de chicas que supuestamente eran pareja, que después resultó que era falso, son de Rusia, son del 2002 más o menos. Entonces, en Rusia no era un país tan hostil como ahora para los temas LGBT. Había 1 o 2 marchas en Moscú, o sea, había un poco más de libertad. Pero en el 2013 se promulgó una ley antipropaganda LGBT. Pero esto tiene más que ver con tener a Estados Unidos como enemigo. Y también eso sucedió en Indonesia. Un primer ministro en algún momento comentó que el movimiento LGBT era más peligroso que una guerra nuclear, porque con esto no sabes quiénes son tus enemigos o que están ahí mismo, y entonces están como un lavado de cerebro, ¿no? Y todo esto lo hacen por echarle como la contraria a Estados Unidos y a Occidente, cuando pues ya existían en Indonesia. Hay unos grupos de personas como de un tercer género, como aquí las mushes, que tienen mucho tiempo coexistiendo en este país. Pero entonces esto ha hecho que en muchos países, de ser un poco tolerantes con lo LGBT, por temas políticos, ya no sean así. Pero ahora entonces está sucediendo que en países que históricamente han sido progresistas en lo LGBT, como Estados Unidos o como el Reino Unido, se esté cambiando también la jugada, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, un día estoy más o menos bien, reconocen mis derechos, me reconocen como persona, pero al siguiente día no. Entonces es una lucha constante, y es ahí donde entra la palabra de resistencia, porque pensamos que todo lo tenemos ganado, pero resulta que después quizá toda esa lucha y todo ese acompañamiento pues puede derribarse. Eso que planteas es muy fuerte, Sí, porque al final es que em- se perpetúa esta sensación de fragilidad al ser visible,
porque entonces hay una lucha, es muy paradójico, hay una lucha para visibilizar, sin embargo, entre más se visibilice, más se puede atentar contra los derechos de las personas que nos estamos visibilizando de alguna forma. Sí, y sobre todo estas grandes esferas de poder sí tienen mucho impacto, sobre todo en las personas que son escépticas hacia el reconocimiento de los derechos. Es decir, imagina que ahora con toda esta expansión de la llamada manósfera y y de las personas que tienen, o sea, lo estamos viendo. Yo que estabas platicando de que dirijo una agencia de publicidad digital, a mí me daba mucho orgullo hablar de Google, hablar de Meta como empresas que abrazaban la diversidad. Entonces ahora llega Donald Trump y resulta que los programas como el DEI, que es de diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos, que era unos programas que en el gobierno y en las empresas grandes casi que estaban obligados a tenerlos ahí para como un programa de diversidad e inclusión, para hablar de temas también de racismo, ya no son obligatorios y ya no están estos programas en estas empresas. La mayoría de las empresas ya los han rechazado. Y estas empresas, por ejemplo, desfilaban en los orgullos LGBT, las corporaciones allá de, no corporaciones, los comités o las organizaciones de la sociedad civil no están teniendo, bueno, aquí menos. Estamos hablando de un caso de Estados Unidos porque definitivamente son influencia para que las personas digan, ¿ves que estabas mal? Allá ya está sucediendo lo contrario. Entonces es una manera siempre de justificar a través de lo que sucede a nivel global, sobre todo en los países que han sido históricamente muy influyentes para nosotros. Entonces creo que es muy importante ahora voltear a ver nuestros antepasados en México. Brasil y Colombia y México ahorita tienen pues unos avances importantes en el reconocimiento de los derechos LGBTI. Obviamente no está completo el esquema, pero es voltear a ver lo que sucede aquí. A nuestros antepasados, antes de que llegaran los europeos, pues aquí ya existían, o sea, no había tanto problema con los LGBT en algunas, si nos podemos investigar. Obviamente cada uno tiene sus temas distintos, cómo lo abordan, pero es influencia para que las personas justifiquen su odio y su manera de actuar a nivel con su grupo cercano y por supuesto si son personas que toman decisiones, pues mucho más es empoderarlos para que perpetúe esta violencia también. Esta violencia psicológica y también a veces física. Y que esta resistencia de la que hablas nos tiene que dejar pensando como este miedo que tendría que volver a existir de esta manera tan intensa para que tomen control de invisibilizar de nuevo. Que, ojo, lo que ya se hizo visible una vez no se puede hacer invisible, Sí. siempre y cuando exista esta resistencia. Y a mí sí me gustaría que las personas luego entendieran este concepto de resistencia no como un marco de victimización. Sí, no. Esta resistencia es un marco donde, donde se tiene que sostener los límites, donde se tienen que sostener la visibilización, donde se tiene que sostener aún con miedo, donde se tiene que sostener aún con este pánico que existe de que puedas un día amanecer sin derechos, Sí. o de que puedas un día amanecer sin vida, Sin duda. o de que pueda alguien avisarte que un par, ¿no? Alguien como tú, amaneció sin vida porque era quien era. Eso es a lo mejor está mal el término que voy a emplear, pero ese es el proyecto resistencia Sí. en este asunto. Y a mí me gustaría, Emanuel, que nos aclararas un poco o un mucho, Sí. ¿no? Esta parte de, y a lo mejor a las personas que nos están escuchando, que no han podido ser visibles, que les cuesta trabajo,
ser auténticos desde esta parte de la diversidad, que pudieras aclarar este camino hacia la autenticidad, porque es difícil. Sí. Digo, yo me hice homosexual porque me estornudaron y me Sí, contagié. sí se te nota que pasó Sí, eso. fue por eso. Pero que les quede claro que no solo implica el hola soy gay, hola soy trans, hola soy lesbiana. Que escuchen un poquito de estos caminos que tú has escuchado, que tú has recorrido, y cómo es esto de ir hacia la autenticidad desde esta parte de la Sí. resistencia. Pues podemos plantear, dejarnos de... la diversidad, bueno, fue obviamente una invención de la bandera que ha ido modificándose, pero es muy bonita porque es muy colorida. Entonces, quitarnos de la mente el azul, el rosa y también el verde como algo... ¿Neutro? no, como algo natural. Ah, ya, ok. Porque hay una académica española que es de española, no es colombiana, que se llama Brigitte Baptiste. Bueno, no sé si se pronuncia bien, pero ella habla de la diversidad no es verde. La naturaleza, la naturaleza es lo más queer que existe en el mundo, ¿no? La naturaleza. Paréntesis, explícales queer. Queer es, bueno, queer tiene varios significados, sobre todo en los países anglosajones. Fue en algún momento peyorativo, pero también ahora ya lo han adoptado como no heterosexual. Entonces, culturalmente queer es no heterosexual, ¿no? O sea, como toda la bandera, si no eres heterosexual, puedes pertenecer a queer. Hay quienes no se identifican con ese término, pero también queer en un sentido más político, pues también tiene un significado que eres parte de la diversidad sexual, pero tienes, digamos, un poco más de activismo o políticamente tienes un poco más de resistencia hacia ser LGBT. Pero bueno, en resumen, ser queer es no ser heterosexual o heterosexual cisgénero. Entonces, dice que lo más queer es la naturaleza. Y si tú volteas a ver, incluso hay lagos que son rosas, los animales son coloridos, hay todo tipo de colores, de especies, de comportamientos. O sea, si tú te pones a un día a ver National Geographic, te vas a dar cuenta que en la naturaleza hay un sinfín de posibilidades. Y si nos inspiramos en eso y si justificamos, porque desafortunadamente aquí se trata mucho de justificación, sobre todo para explicar a las personas que no están en esto, decirle, es que esto es así, con peras y manzanas, aunque no tendría que justificar. Dicen, es que lo natural es el hombre y la mujer. Voltea a ver lo natural y no es verde. Las políticas para salvar al planeta siempre son los logotipos son verdes y todo es verde, pero vemos que la naturaleza no es verde. Es muy diversa, es muy colorida, hay una opción infinita de cosas y eso nos pasa también en nuestro cerebro. Y es entender eso. ¿Por qué si comprender que la naturaleza es verde? ¿Por qué pensar que todo lo natural es verde? ¿Y por qué pensar que nuestra construcción como personas tiene que ser azul o rosa? Y entonces es una manera muy sencilla de decirle al mundo, si nos quedamos con esos tres colores, pues vamos a tener algo muy aburrido y muy reduccionista también, ¿no? Y no es que estés adoctrinando, es que la realidad es así. No sé, tú que estás en los temas de psicología y psiquiatría, cómo debe de ser la interpretación del cerebro. Debe de ser una explosión de colorida y debe ser fascinante todo lo que hay en nuestro interior. Y ya en cuestión de también no reducir lo, la diversidad sexual al eslogan o al hashtag Love is Love. Porque eso entonces nos encasilla, no tanto a nosotros, sobre todo creo que a las personas que no tienen mucho conocimiento sobre lo LGBT, a pensar que aspiramos todas las personas a tener una vida heteronormativa,
qué bueno que ya en este momento sí nos podemos casar en México, pero es a lo mínimo que aspiramos. O sea, lo primero que aspiramos es a tener una vida digna, sana, sin que en la calle nos digan algo. Pero entonces no es pensar o quitarnos de la mente que se trata de dos hombres casados, besándose, estadounidenses. O sea, hay una opción de un abanico de opciones y tenemos que reconocer también las expresiones de género. Hay personas que se travisten, pero no son homosexuales, ¿no? Ujú. Y quitarnos un poco, yo creo que se reduce, aunque estoy hablando de cosas reduccionistas, a quitarnos lo verde como lo natural, pensar en la diversidad como algo que está en todos lados, la naturaleza en todos lados, aquí, en la calle, o sea, los colores, y también que lo azul y lo rosa, pues nos limita mucho también a la innovación y a construir nuevas realidades. Esto es una atenta, abierta y obligatoria invitación a que todas, todes, todos cuestionemos nuestras creencias, porque al final es que lo que nos vincula con el mundo es aquellas creencias que se han construido de lo que nos decían que era bueno, de lo que nos decían que era malo, de lo que nos decían que teníamos que hacer, que no teníamos que hacer, de lo que funcionaba, lo que no funcionaba, lo que era seguro, lo que era inseguro. Toda esa construcción nos va generando marcos relacionales de nosotros, nosotras, nosotres con el mundo y también de cómo el mundo se relaciona con nosotros. Y esto es como ir a atender nuestras creencias. Por eso es importante algo que tú decías más atrás, esta parte de que exista una educación sexual, que desde pequeños puedan ir aprendiendo, porque esto que se vaya dando en la educación sexual integral, ¿no? Que nos hablen de afecto, de cuerpo, de sexualidad, del respeto, nos va a ayudar a que tengamos adultos con capacidad de cuestionarse las creencias y que podamos pensar y voltear a ver esto desde la validación, no desde el juicio y no desde aquello que me perturba a mí pensar porque me dijeron que estaba mal. Porque yo sí creo que ya hay muchas personas heterosexuales que tienen mucho respeto y validación, que es muy lamentable que se tengan que pedir respeto Sí. por quien soy. O sea, es muy absurdo decir, por favor, ¿podrías respetarme por quien soy, por quien quiero ser y por lo que quiero hacer, aunque no te dañe? Eso es absurdo. Sí, sobre todo para entender que las personas convivimos. Es decir, lo que acabas de abordar es educar a las personas desde pequeños, haciéndoles saber que la diversidad existe, no es adoctrinar, es una manera de decirle a la persona que durante su vida va a convivir con, con personas de la diversidad, si no es que ya lo está haciendo, ¿no? Porque pues a la hora, al final vamos a entrar a un equipo de fútbol, a un empleo, con nuestros primos, con nuestra familia. En cualquier lugar hay personas de la diversidad sexual. Entonces, qué mejor que tengamos un trato cordial, un trato donde no existan estas barreras, para que incluso nuestro desarrollo como seres humanos sea sea enriquecedor y no tengamos pues sí, las barreras de, ay, sabes que como tú eres LGBT, pues ni siquiera me hables, ¿no? Ujú. Cuando no sabes que a lo mejor se puede convertir en un amigo tuyo, que puedes aprender. Y si ya nos vamos en otros temas, pues al final las relaciones humanas se trata de eso, de echarnos la mano, ¿no? Pues sabes que yo tengo una chamba, vente a trabajar conmigo. O sea, de eso se trata. O sea, no somos entes que podemos desarrollarnos de manera individual. También creo que es muy importante para las personas que apenas descubren, o incluso aunque ya no tengas dudas sobre tu identidad o tu sexualidad, que te acerques a grupos LGBT. Porque sí como que te dan un poco de vitalidad en el sentido de que pues comentas
asuntos que no puedes hablar con todo mundo. Yo hace poco me acerqué a un chat donde hay varios grupos de senderismo, de lectura, Mm. y está chido porque pues tienes temas en común y además pues sabes que no hay discriminación porque pues todas las personas son LGBTI. Y creo que es algo importante para nosotros buscar esos grupos que De sí hay. pares. En Guadalajara sí hay muchos, no sé en otros lugares. Sí, Sí, Guadalajara es una ciudad muy, colorida. muy colorida, sí. Sí, esto me parece luego como importante. Los pares, las redes de apoyo Sí, van a ser como muy importantes en estos procesos de descubrimiento de la autenticidad. Y, por ejemplo, aquí sí es importante que vayamos quitando mitos, que vayamos cuestionando creencias. Y, por ejemplo, hay un mito que luego pareciera como una realidad alterna que viven las personas heterosexuales. Sobre todo me ha pasado con hombres que creen que por ser homosexual ya nos gusta un hombre heterosexual. sí. O sea, y pues no. O sea, eso es un mito. Sí, claro. Y también eso se reduce mucho al sexo como práctica y a los genitales, ¿no? O sea, bueno, puede ser que exista que te guste no solamente por el físico, Ujú. pero siento que cuando hacen ese tipo de comentarios van más relacionado a se quiere acostar conmigo. Ah, sí, claro. Y regresando, pues no, es un error creer que la diversidad tiene que ver con, con el gusto por una persona del mismo sexo siempre y por el hecho de querer tener sexo con esa persona. Eso también es muy triste, porque entonces, ¿en dónde queda nuestra intelectualidad? Estoy hablando de nuestra intelectualidad, si es muy vasta o no, pero ¿en dónde queda nuestro pensamiento y nuestro libre albedrío, Albedrío. albedrío, ¿no? O sea, Sí, porque es como si fuéramos muy primitivos, muy animales. sí, y que también esto entiende también, por ejemplo, los primeros espacios o disciplinas donde fue abrazada la diversidad fue en el arte, en la estética, en el cine. Entonces, si nosotros, depende de la edad que tengas, pero basta ver en YouTube algún video, alguna película de los 50, bueno, más bien de los 60, 70, incluso aquí en México, los personajes que interpretaban a las personas LGBT solían ser los estilistas, las personas que estaban en la moda, y ya si vemos quienes producían la moda y el cine, pues muchos eran personas asumidas como homosexuales o como trans, en las fiestas también. Pero eso no significa que nosotros siempre estemos en estos medios. Solo que es más fácil ahí abrirte como una persona LGBT. En el deporte, en el fútbol, debe de existir pues también personas LGBT, pero hay muy pocos que salen del closet, 2 o 3, y en México pues no hay ninguno que yo recuerde. Ujú. Entonces, también hablando de mitos y realidades, dicen, sí, es que pues es gay, es estilista, ¿no? O tiene buen gusto, sabe del sentido de la moda. También estamos, bueno, yo no estoy en ese sector, en las matemáticas, en la química, en la construcción, en la ingeniería. Solo que no es muy fácil en estos espacios, pues salir del closet. O sea, no todos los gays y los trans y los no binarios, pues vamos a tener un sentido de la moda. Ese es uno de los grandes mitos y realidades. Sí, al final los que construimos el mundo somos personas. Sí, En niveles lógicos más bajos hablaríamos ya de la diversidad sexual y de estas 6 definiciones que nos das en un inicio. Y recapitulando un poco para llegar a nuestro cierre, porque podríamos pasar aquí mucho tiempo y seguro que habrá sí, más, mucho. más invitaciones y espero que las aceptes en algún momento. Es muy importante ver cómo voltear a ver
sin polarizar todo, cómo poder romper estas creencias, cómo poder cuestionarnos, eh, cómo volteamos a ver, cómo nos voltean a ver, cuáles son aquellas batallas que yo decido, en las que yo decido participar, aquellas batallas que alguien más está teniendo y que si yo logro voltear a ver esas batallas, voy a poder respetar, voy a poder validar, voy a poder inclusive apoyar a esa persona si lo permite, si lo necesita y si me lo pide y si yo puedo hacerlo, ¿no? Pero si no puedo, si no me lo pide y no me lo permite, pues tampoco tengo que ir a estropear su batalla, Sí, no. ¿no? Entonces, nos gustaría, Manuel, que a manera de cierre nos dejaras una reflexión. En cada capítulo nos quedamos siempre con una reflexión final, porque creemos firmemente que los cambios inician en la conciencia y la conciencia enciende con la reflexión. Entonces, que nos dejaras como una reflexión para que nos podamos llevar esta semana de tarea para poder darle vuelta a todas las personas que nos están escuchando y bueno, a mí me sirve mucho también quedarme con estas reflexiones sobre este tema de la diversidad, sobre este tema de los mitos, sobre estas realidades que muchas veces son muy dolorosas. Sí. ¿Cuál sería esa reflexión que podrías dejarnos? Pues creo que casi todo lo que quería expresar y que gracias por la invitación Gracias a ti ya por lo venir. dije, pero y tampoco me gusta como dar, creo que entiendo que no es un consejo, pero una reflexión, pues me parece que puede ser, ya más bien va a ser recreativa, de ver películas, leer libros, ver series o no necesariamente tienen que ser las más, las nuevas o, o las más estrictas. Si eres LGBT o no, que entiendas un poco más la realidad, también del pasado, porque a veces creemos que ahorita estamos en el boom que está un poco cayendo en algunos países, como ya lo comenté, pero creemos que el tema de lo LGBT tiene 10 años y que todo está muy abierto. Pero si nos vamos a otras décadas, ya existían expresiones. Y en los 2000, en los 90, en los 80. Y pues hay quienes lucharon para que nosotros estemos aquí más tranquilos. Pero me iría con esa reflexión, como no quedarte solo con el tema de me gusta un hombre, me gusta una mujer y soy mujer, sino que inmiscuirte un poco más en la cultura LGBT, en nuestro pasado, saber de dónde vienes, saber que en México existen personajes LGBT desde hace mucho tiempo que han sido invisibles. A mí me parece que yo me iría con eso para tener también espacios recreativos donde nosotros podamos conocer de dónde venimos. De preguntarle quizá a tu familia, si es que tienes una, abiertamente eres LGBT, si conocen expresiones LGBT en su entorno y les van a contar historias padrísimas, yo creo. Entonces yo me iría ahora ya con eso, ¿no? Esto está muy bonito, es una invitación que implica de valentía, Sí. seas o no de la diversidad sexual, pero si eres, si tienes esta valentía, iba a decir si eres persona, pero generalmente los Justo caballos, todo. delfines y cocodrilos no escuchan este podcast, pero bueno, las personas con valentía atiendan a esta reflexión y pues no me queda más que agradecerte que Sí. hayas estado aquí, que nos des de tu tiempo. Sé que tu agenda es apretada, pero nos Ah, has no tanto, hecho... para esto siempre hay espacio. Para jotear, también otro es jotear. Es divertido también a veces. Y en México nos reímos de todo. También está padre reírnos de esto, ¿eh? Bueno, entre nosotros, claro. Sí, claro, sí, sin... siempre hay como este juicio de lo que es chistoso y lo que es una burla agresiva, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces estuvo increíble el joteo del día de hoy. Sí. Insisto, yo me hice homosexual porque me estornudaron, me contagié. El resto de la comunidad así nacieron y lo siento Sí. mucho. Yo, porque en mi gender reveal era rosa. Entonces. Se equivocó el ginecólogo. Se equivocó el ginecólogo y ya. Entonces dije, bueno, voy a adoptar ese papel. Y bueno, todos tienen ahí su historia de por qué se hicieron, nacieron, o bueno, un error en la Matrix, si son de la diversidad. Está bien, hay pares donde puedes tener apoyo.
Espero tenerte pronto de Sí, vuelta. ojalá que sí. Hay muchos temas que podemos tocar. Y a las personas que nos escucharon en este episodio, les agradezco mucho porque seguramente es un tema que les pudo haber generado conflicto. Hay quienes no. Y hay quienes pueden darnos retro y nos pueden también decir de qué quisieran que habláramos en el siguiente episodio. Recuerden que estamos en Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuiden de ustedes.